¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de nuestro podcast Se Tenía que Decir, producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre, que llega hasta ustedes, como siempre, a través de su plataforma favorita de podcast y también nos encuentran a través de YouTube. Le damos la más cordial bienvenida. Yo soy Paco Pérez García, @Paco al Sur en Twitter y en Instagram, donde podrán encontrar algunos detalles, algunos bytes de estos contenidos que venimos elaborando semana a semana en este programa, donde el principal punto es tratar de analizar, repetimos, tratar de analizar la situación, la coyuntura que se está viviendo a nivel nacional y conversando con algunos personajes protagonistas también de los hechos o que nos ayudan también a entender la situación de lo que estamos viviendo en el país. Un país que se encuentra fracturado, se encuentra polarizado, se encuentra en medio de lo que podría ser una decisión respecto al tema del adelanto de elecciones. El último viernes, el Congreso de la República realizó una votación para tomar en cuenta la propuesta que se había presentado desde la Comisión de Constitución, respaldando también lo que venía trayendo Fuerza Popular, es decir, proponer el adelanto de elecciones para este año 2023. La votación no fue favorable para este pedido, para esta decisión, y finalmente se planteó una reconsideración para ser discutida el día lunes. Una reconsideración que está todavía en proceso, que está en discusión y está en proceso de negociación en realidad. Y eso esperamos también conversarlo con nuestros invitados más adelante en la sección La Conversa. Previo a esto, el último domingo tuvimos un mensaje presidencial porque el sábado se produjeron marchas, viernes y sábado se produjeron marchas fuertes en Lima. El sábado se cobró la vida de una persona, lamentablemente, cumpliéndose ya la cifra de 61 muertos por la muerte de Víctor Santisteban, que fue un manifestante que se encontraba, según los videos y según lo que se ha estado viendo, caminando, tratando de salir de la movilización, salir del espacio en donde se estaba dando la represión policial, y finalmente un contingente policial los rodeó y le dispararon una bomba lacrimógena. Eso es lo que se ve en el video, que finalmente le impactó en la cabeza y produjo su muerte. El domingo, decíamos, la presidenta Dina Boluarte emitió un nuevo mensaje a la nación y le dejó en la cancha del legislativo el tema de la decisión. Si no se convocan elecciones o no se aprueba el adelanto de elecciones para este año 2023, el Ejecutivo va a presentar dos proyectos de ley, y aquí nuevamente cambia la figura. Va a presentar un proyecto de ley para adelantar elecciones en octubre de este año, para que se convoquen en octubre de este año, y adicionalmente van a presentar un segundo proyecto de ley para que el Congreso entrante le dé facultades a la Comisión de Constitución para proceder a la reforma total de la Constitución del año 93. No Asamblea Constituyente, sino que el Congreso va a asumir esa función constituyente y va a producir la reforma de la Constitución, que sería una reforma total, es lo que ha dicho Dina Boluarte, y que sería sometida a referéndum. Y esto obviamente ha despertado las iras santas también de los sectores de derecha que hasta el momento venían respaldando. Vamos a ver qué ocurre en este proceso, pero en todo caso, Dina Boluarte no se quiere ir, no va a renunciar, siguen aumentando los muertos en las movilizaciones y la presidenta se queda en el cargo. Otro tema, un informe presentado este fin de semana por Epicentro, ha señalado que la policía ha comprado 20.000 bombas lacrimógenas para la represión de las protestas. Era una noticia que ya se sabía. ¿Cuál es la novedad? Lo que ha sacado Epicentro es que el proceso de licitación ha sido automático, en tiempo récord. En tan solo un día se presentó la oferta a través del sistema de administración de contrataciones del Estado, del SEACE. Se notificó a los posibles postores, los postores presentaron sus ofertas y finalmente se escogió al postor ganador, todo en un solo día. Me recuerda mucho a las licitaciones que hacía el amigo, el finado Luis Castañeda. Pero en fin, se dio finalmente este proceso de licitación, y lo llamativo que ha presentado también Epicentro no es que solamente ha sido en tiempo récord, que en un solo día se hizo todo este tema, el 25 de enero, en donde se adjudicó la Buena Pro, sino que esta Buena Pro se adjudicó a la empresa First Improvement LLC, una empresa estadounidense que le vende por primera vez al Estado peruano. Esta empresa estadounidense tiene como principal socio fundador y uno de sus accionistas mayoritarios a Ernesto Benedetti Villaneda, hermano de Armando Benedetti, ex jefe de campaña de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y actual embajador de Colombia en Venezuela. Es decir,
aparentemente para el socialismo tampoco se hace ascos cuando se trata de hacer negocios de corte capitalista, porque Camilo Benedetti también tuvo vínculos muy cercanos con Donald Trump Jr. y en el año 2011 él facilitó esta reunión entre el hijo de Donald Trump con el presidente de ese entonces, Daniel Santos, cuando visitó Colombia. Además de eso, el empresario colombiano está involucrado en el caso de los Panama Papers, porque su nombre aparece entre los miles de nombres de empresarios que utilizaron los servicios del bufete de abogados Mossack Fonseca para construir su empresa offshore. Importante lo que revela este informe de Epicentro y que pone luces sobre la agilidad con la cual, cuando quiere, actúa el Estado peruano para el tema de las licitaciones. Y cerramos con este último comentario de la noticia publicada, el informe publicado por la web Salud con Lupa, y es que hay 16 millones de vacunas contra la COVID-19 almacenadas en el Senares y sin una estrategia para usarlas. Ojo, la Organización Mundial de la Salud acaba de confirmar que continúa la alerta máxima por la epidemia del coronavirus, por el COVID-19, que esta no se ha bajado 3 años después de que inició la pandemia. Y aquí en el Perú tenemos las vacunas que se están prácticamente a punto de malograr. Han llegado las llamadas vacunas bivalentes, es decir, estas que actúan rápidamente sobre cualquiera de las variantes que está teniendo el COVID-19, mientras que las monovalentes queda un lote importante que está a punto de vencerse. Los ministros de salud que han ido pasando, último Kelly Portalatino y actualmente también la ministra de Salud, han señalado o no han dado luces respecto a lo que pasa con estas vacunas que están almacenadas y tampoco se han querido dar información a los periodistas por transparencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a ocurrir con esas vacunas? ¿Se van a seguir almacenando? ¿Se van a malograr? ¿Van a quedar miles de millones de peruanos sin su tercera y su cuarta dosis? Ha bajado el ritmo de vacunación. Es decir, no solamente la crisis política, sino también la crisis sanitaria continúa en el país y las cosas están patas para arriba con respecto a este tema de las vacunas. Las noticias, el análisis de la semana en Se Tenía que Decir. Continuamos aquí en Se Tenía que Decir en nuestra sección Los Bytes. Los Bytes es el término que usamos los periodistas cuando mostramos extractos de video, extractos de audio que ustedes pueden escuchar a través de la radio, a través de los podcasts o verlo también a través de los videocasts o en los canales de televisión. Básicamente declaraciones, imágenes concretas de lo que viene sucediendo en diversos momentos de la coyuntura. Y vamos a empezar esto con imágenes que podrían resultar sensibles si es que las están viendo por YouTube. Pueden resultar sensibles para algunos espectadores. Es que el último fin de semana, decíamos al inicio del podcast, se produjo una nueva movilización en Lima que generó, entre los hechos de violencia y la acción, la represión policial, generó finalmente la muerte de un manifestante, de Víctor Santisteban Yaxavilca, que es la víctima número 61 en medio de estas movilizaciones y en este grupo de 48 víctimas que son objeto de la represión policial. Vamos a detallar las imágenes que nos han mostrado algunas cámaras de seguridad y que han sido recogidas por el portal Huayca. Lo que estamos viendo nosotros en estas imágenes, para quienes nos siguen por YouTube, mientras les vamos contando a quienes nos escuchan en el podcasting, es un grupo de brigadistas con manifestantes que están escapando de esta zona del cruce de Abancay con Colmena, frente al parque universitario. Y hay un grupo de policías que está precisamente al frente de ellos, frente a estos brigadistas y estas personas que están saliendo entre corriendo y caminando apresuradamente, y les disparan granadas lacrimógenas. O sea, la señora Mónica Delta dijo Sol Carreño dijo el último fin de semana que a lo mejor no eran gases lacrimógenos, porque ahí también ha habido una contradicción respecto a unos comunicados que emitieron tanto Salud como el Ministerio del Interior. Salud al comienzo dijo que se trataba de un proyectil de arma de fuego, que califica estas armas que disparan las granadas lacrimógenas, califican. Lo que se ve aquí son a los policías, ¿a qué? 20 metros del grupo que está escapando, disparando la granada lacrimógena, y esta le impacta a Víctor Santisteban, quien cae al suelo, e incluso uno de los brigadistas se llega a tropezar con él, y luego los brigadistas tratan de agruparse y tratar de salvar, pues, o ayudar a Víctor Santisteban, quien había caído lamentablemente. Este es
el caso de Víctor Santisteban, porque hay otro caso que se pensó que era ese video, el caso de Víctor Santisteban, de este manifestante que está esperando para continuar con la movilización, para continuar con la marcha, y que le cae un impacto en la cabeza, que fue registrado por Canal N, ¿no? Y esta es una persona que se encuentra herida y que está siendo atendida todavía en el hospital Almenara. No se sabe todavía cuál es el diagnóstico o cuál es finalmente la situación en la cual se encuentra esta persona. Pero la fuerza policial está siendo demasiado dura, muy represiva y está costando muertes. Lamentablemente, dentro de todas estas muertes que se vienen dando en la policía o por el accionar policial, es la mayor cantidad de situaciones que se están dando en cuanto a asesinatos, en cuanto a muertes. Sin embargo, pese a ello, algunos congresistas están señalando que tenemos que ir en paz. Esto fue lo que dijo Alejandro Cabero en un debate que tuvo en el programa Punto Final. Un debate, imagínense, un debate con la fujimorista Rosángela Barbarán. Están en los extremos opuestos ahora, fujimoristas y la gente de la derecha de Avanza País. Escuchemos lo que dijo Alejandro Cabero. Representando lo que yo pienso que se tiene que hacer, porque yo pienso que es lo responsable. Este Parlamento, desde mi punto de vista, y aunque sea no muy popular decirlo, yo sí creo que cumplió un rol importante, Mónica, un rol bien importante, y que la gente lo sabrá reconocer luego de mucho tiempo, ¿ya? Porque aquí no se valora lo que se evitó, sino siempre la gente valora en política las cosas en función de lo que se logró. Pero las cosas que evitó las cosas que evitó este Congreso fueron muy importantes. Y yo sí creo, Mónica, que tenemos que ir el próximo año, ¿no? Y tenemos que ir en paz, en calma, no en medio del país incendiado. Y no me parece responsable. ¿Qué evitó este Congreso? La dictadura socialista que tanto se esmeraban en decir que iba a haber si llegaba Pedro Castillo o lo que estuvo haciendo Pedro Castillo. Finalmente lograron encontrar algún hecho de corrupción probado que haya sacado a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno. Si Pedro Castillo salió fue porque Castillo cometió el tremendo error de hacer este intentona de golpe de Estado, es decir, les puso la pelota en la puerta del arco. Si es que no metió él mismo el autogol. ¿Qué más ha hecho este Congreso? ¿Qué ha evitado? ¿Declarar persona no grata a Evo Morales para que no ingrese más? ¿Hacer que se retire el embajador de México en nuestro país? ¿Qué más ha logrado? O sea, es alucinante la situación en la cual el fujimorismo ahora aparece como la gran opción democrática porque los señores han planteado su propuesta de adelanto de elecciones para el 2023 y ahora todos se tienen que plegar a esta propuesta. Es increíble. En Twitter estaban comentando que era alucinante ver que Rosángela Barbarán aparecía como un ejemplo de la democracia y el señor Cabero tenía o seguía mostrando estas pataletas por querer quedarse todavía en su curul hasta el año 2024. Cosas que pasan en nuestro país. Vamos con el tercer byte, rapidito, vamos con el tercer byte, que es este pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo luego de los sucesos ocurridos el último fin de semana. Es un comunicado de 4 párrafos, cuyo segundo párrafo es el más contundente. Permítame un ratito los que están viendo por video, voy a ponerme los lentes para poder leerlo más de cerca. Dice, constatamos con pesar que se ha perdido sensibilidad para valorar la vida. Entonces, se la expone o se la ataca sin considerar su condición de única e irrepetible. La muerte de personas en protestas no es costo social ni daño colateral. Es una afectación irremediable que sume en un dolor profundo a las familias y profundiza las grietas emocionales y culturales entre todos nosotros. Palabras que vienen desde la Defensoría del Pueblo, liderada en ese momento por Eliana Rebollar, que es la defensora que está en funciones en este cargo. Y esta es una de las situaciones, una de las razones por las cuales el Congreso desde hace mucho tiempo quiere poner a un defensor que más o menos esté con el perfil de Walter Gutiérrez, ¿no? Que fue el último defensor, que tenga esa línea, que respalde las decisiones un poco antidemocráticas. En fin, seguramente si estuviera un defensor que siga la línea del fujimorismo de la derecha, estaría sacando un pronunciamiento por la defensa del ornato de la ciudad de Lima, ¿no? Y por las veredas y las pistas que están siendo dañadas. Y no se preocuparía por esto. Y ojo que el gobierno actual está arremetiendo también contra las organizaciones que se estén pronunciando a favor de un adelanto de elecciones o de un llamado para evitar la represión. Lo acaba de hacer hace unos días con el Consejo Nacional de Educación. Este ente autónomo ha sido disuelto en la práctica
se ha recortado el mandato de los actuales consejeros que iban hasta el 2026 y el consejo, que tenía una capacidad de autonomía, pasa nuevamente a ser parte del Ministerio de Educación y el ministro puede colocar a los consejeros que considere conveniente. Podría pasar lo mismo con la Defensoría del Pueblo si es que no se tiene cuidado. Hay cosas que están ocurriendo en el país, hay cosas que está haciendo este gobierno de Dina Boluarte que aparentemente era lo que supuestamente iba a ocurrir si se quedaba Pedro Castillo. Ojo con eso, se tenía que decir. Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir. Estamos en la sección La Conversa y estamos ya en contacto con Susel Paredes, congresista de la República, a quien le damos la más cordial bienvenida. Días y semanas, si no meses, intensos, horas intensas las que se vienen en el Congreso de la República en toda esta discusión del adelanto de elecciones. Susel, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder comunicarme con la gente en tu programa. Se tenía que decir, así es que lo diré, pues. A ver, ¿qué hay que decir? Porque mientras estamos grabando, el Congreso de la República está paralizado. Se entiende que están negociando las bancadas, es lo que dijo Nano Guerra. Hay que negociar, hay que conversar para llegar a un acuerdo. ¿Tendremos elecciones este 2023 a pesar de todo lo que viene ocurriendo? ¿Cómo se ve, cómo se vislumbra la Puede ser. Todo depende de cuál es el mínimo común para llegar a un acuerdo. Pero hay dos máximos que no creo que anulan uno al otro. Por ejemplo, todas las bancadas que vienen del lápiz, que suman 37, creo, de ninguna manera van a renunciar a la Asamblea Constituyente, al referéndum para una Asamblea Constituyente. Y la derecha, el bloque antidemocrático, le dicen algunos, que es Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, dicen que el mínimo es reelección inmediata y bicameralidad. Eso es lo que los diferencia, ¿ya? Pero en el medio tienes otras reformas constitucionales que podrían ser, que todos podrían aceptar. Una de ellas es modificar o reformar el artículo 117 de la Constitución para que los presidentes en ejercicio puedan ser acusados por, además de lo que ahora un presidente solamente puede ser acusado por cerrar el Congreso, intervenir los órganos electorales, impedir las elecciones. Entonces, yo he planteado, junto con otros colegas, que se incluya, que se pueda acusar por crimen organizado. En crimen organizado entra tal ilegal, minería ilegal, narcotráfico y corrupción. Luego tienes otro mínimo, que es la renovación por tercios, que creo que todos estarían de acuerdo. Entonces, a mitad de mandato se vota para ver quiénes se quedan y quiénes se van, ¿no? Vuelven a postular en realidad todos. Y un tercio del Congreso se cambia. Entonces, en eso estamos. Y ahora están discutiendo entre los pedidos máximos. Ahora, ¿por qué hemos tenido que llegar a este punto? 61 muertos entre las personas que se han visto afectadas por el bloqueo de carreteras, el policía que falleció en Puno, y bueno, y la mayoría ha sido víctima de la represión policial. ¿Por qué hemos tenido que llegar a este punto tras la salida de Castillo y no se tomó una serie de decisiones políticas pensadas que recogían proyectos como el de usted para adelantar elecciones, buscar una salida un poco más consensuada, generar un Sagasti 2.0, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hemos tenido esta posibilidad de llegar a esos puntos y más bien tener que llegar a este momento con 61 peruanos fallecidos,
y con un Congreso ya deslegitimado hasta el suelo y un Ejecutivo mucho peor aún? Porque los extremos han apuntado a polarizar. Es decir, la izquierda, o ya no sé si llamarla izquierda porque son súper conservadores en algunas cosas donde ya yo no sé si eso es izquierda. Pero digamos, todas las bancadas de lápiz han ido en una lógica de afirmar la necesidad de una asamblea constituyente. Y el fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País se han afirmado en que el éxito económico del Perú se basa en la constitución de Fujimori. Entonces eran suma cero. No ha habido posibilidad de encontrar acuerdos. Porque uno vive en cuanto descalifica al otro. Esa es la tragedia de la política peruana. Para unos, los otros son terroristas. Y para los otros son unos fascistas. Así, ¿qué puente puedes tender? Si se insultan permanentemente. Como dije la vez pasada en el pleno, o sea, si sus palabras fueran flechas, yo hubiera muerto atravesada, porque vienen las flechas de un lado y del otro, descalificándose, insultándose, pero no veo ninguna voluntad de tender puentes. Solamente he visto que se han unido los extremos para cosas terribles, para destruir la reforma universitaria, para eliminar la educación sexual integral. Ahí están juntitos y votan juntos. Porque tienen todos universidades bambas que proteger. Sí, dime. Y ahora en este tema de tirar el adelanto de elecciones hasta el 24, también se están uniendo, ¿no? Ya sea uno por la Asamblea Constituyente y otro porque dice, no, necesitamos reformas y nosotros tenemos que encargarnos de hacerlo. Y ahí se están hasta tocando, ya, o sea, ya ni siquiera es que se sienten, nos rozan ahí hasta una relación amorosa, creo, ahí en esa situación. Sí, o sea, uno cancela al otro. Mientras tanto, ya están siendo entrevistados todos los excongresistas que se les cae la baba por los costados de la boca. Galarreta, Rosa Bartra, ¿no? Están así babeando para postular apenas se dé el adelanto de elecciones. ¿Esa ha sido su intención? ¿La intención del fujimorismo? O sea, ¿entrar con todo de una vez? Puede ser, porque ¿quién está listo para postular mañana a lo que sea? El fujimorismo tiene bases en todo el Perú que inmediatamente las activa. En cambio, Renovación Popular, bueno, más o menos, pero están ocupados en las municipalidades que han ganado. Somos Perú no tiene candidato, tendría que buscar otro Vizcarra o un Forsyth. Podemos, insistiría en Luna, pero esos son los que, y APP, no sé si insistirá en Acuña o pondrán a Richard, porque es un clan familiar ese. Entonces ahí a ellos son los que les conviene. Después tienes como 15 partidos que están en proceso de inscripción, entre ellos el APRA, el partido de Cateriano con Gersi y muchos, el partido de Coco Nieto, varios partidos, ¿no? Entonces, esos también están haciendo su presión para que si hay adelanto de elecciones, por ejemplo, no se exija que los candidatos militen un año antes de postular, porque como ellos están en inscripción, ¿cómo van a tener un año si no están inscritos? Keiko debe haber calculado también su proceso judicial, ¿no? Que si se demora un poco más el proceso electoral podría complicarle la existencia. Claro, ahora está así como en un limbo. Perfecto. Está libre. Entonces, yo creo que por eso están tan indignados, no solo molesto, los de Avanza País, porque les pareció una traición que Nano, sin coordinar con nadie, salga y dice, nosotros queremos elecciones en 2023. Entonces se ha molestado. Aunque ahora en la mañana ya votaron... sí.
¿Se ha Dime. roto ese bloque de derecha con esta decisión del fujimorismo, cree usted? ¿O es No, un no quiebre creo que se haya temporal? roto, pero sí es que es un quiebre temporal, ¿no? Al final, si López Aliaga toma conciencia que Lima es una plaza muy grande como para dejarla así nomás, de pronto dice, Keiko, tú nomás postula que yo estoy bien ocupado acá en Lima. Puede ser, ¿no? Ujú. Bueno, y sería un apoyo también, ¿no? En el caso hipotético que Fujimori Porque ganara el así electoral, es, ¿no? así es, así es. Finalmente Es va por la más, misma línea. a mí me parece increíble que hay congresistas creo que es el bloque magisterial, el congresista Quito, que diga, lo que pasa es que en las próximas elecciones la derecha va a tomar el Congreso. O sea, ellos ya están derrotados en su mente. Ahora, esta propuesta que ha hecho la presidenta Boluarte de que el próximo Congreso, el que salga electo en este proceso de adelanto de elecciones, haga o le delegue a la Comisión de Constitución la facultad de hacer una reforma total de la Constitución, que les ha sabido a cebo de chancho a los sectores de derecha, eh, ¿no podría de alguna forma apaciguar los ánimos de este bloque magisterial, de estos sectores de Perú Libre, que están apostando y por el sector de izquierda también, que está apostando a la Asamblea Constituyente, a un cambio total de la Constitución? ¿No podría apaciguar esto y no podría darle alguna posibilidad de que salgamos de este hoyo ya con esta posibilidad de proyecto? ¿O finalmente, si se da el Sí, adelanto de elecciones, Dina dice, no, ya no presento nada y nos vamos con lo que hay? todas las cosas que has dicho pueden ser, todas, las tres. Pero creo que ellos tienen esta reivindicación y este punto, este compromiso político que es la Asamblea Constituyente, y creo que eso va a ser irreductible. Entonces no creo que le atraquen a que la reforma total se haga en el Congreso, porque precisamente la Asamblea Constituyente es una asamblea con representantes de partidos, pero también representantes de la sociedad civil, como en Chile. Entonces, yo no creo que acepten una reforma total hecha por el Congreso a cambio de una asamblea constituyente, porque es en la composición de quienes redactan la Constitución donde está el problema, la diferencia, la discrepancia. Aunque ya ha habido un escenario, si mal no recuerdo, en el 2001 al 2006, ya cuando cae la dictadura de Fujimori, que el Congreso asume este tema de ver algunas posibilidades de reforma de la Constitución, ¿no? Recuerdo que Henry Pease presidía la Comisión de Constitución y trabajaron bastante sobre estos temas. Entonces, por ahí no sería tan descabellado, pero vamos nuevamente al tema de la legitimidad de los partidos que lleguen al Congreso de la República. Mira, ha habido varios cambios en la Constitución, ¿eh? Entonces, la Constitución siempre se puede cambiar. Te digo, no es el tema qué cambias, el tema es quién la redacta. Por eso, la demanda no es reforma total de la Constitución, sino asamblea constituyente, porque es quien redacta el texto de la Constitución. ¿Lo van a redactar los mismos políticos elegidos por los partidos de siempre? ¿O vamos a abrir la cancha para que la sociedad civil, las organizaciones sociales, sean quienes redacten el nuevo texto? No es la reforma en sí lo que reivindica la izquierda, es el mecanismo de la Asamblea Constituyente que se abre más allá de los partidos políticos, buscando en las bases, en las organizaciones sociales, en las organizaciones indígenas, de mujeres, de activistas, de distintas comunidades, para redactar un nuevo texto que salga de la gente. Entonces, no interesa la reforma, lo que interesa es el cómo. Salvo el capítulo económico, porque lo que tiene harta a la gente es los contratos ley. Ya has visto que cuando se meten a querer cambiar los contratos, como los de los peajes, terminan multando a la Municipalidad de Lima, porque no se pueden modificar. Entonces,
eso sí, yo entiendo a la gente que dirá, ¿no? Yo vivo en el Cusco y no tengo gas natural. El gas natural lo disfrutan los limeños. Mientras tanto, yo pago un balón de gas de 80 soles. Se molestan, pues, porque su recurso está ahí y se lo llevan todo a Lima. ¿Por qué no se hizo un contrato donde se garantizaba que la región que es dueña del recurso natural se le haga un tendido de un gasoducto y unas plantas para procesarlo que pudiera dar una masificación del gas natural en Cusco? Entonces, yo creo que la gente dirá, si eso implica reformar la Constitución, la gente dirá, sí, yo quiero que la reforme. Pues. Pero como te digo, una cosa es la reforma en sí y qué capítulo. Por eso la derecha se para gritando, Anderson, ¿no? Díganme ustedes qué artículo quieren cambiar. Y entonces los otros dicen el régimen económico, pero ¿cuál del régimen económico? Ya. Exacto, pero no solamente es la reforma en sí, sino es que quienes participan en la elaboración del texto constitucional. Entonces ahí están entre los dos extremos descalificándose permanentemente, todo el día. Cuento de nunca acabar. Un poco para ir cerrando, estamos llegando ya a un proceso en el cual los políticos, los que forman parte del Congreso de la República, si fueran lo suficientemente sinceros, deberían empezar a hacer un análisis del por qué hemos llegado a esta situación y cómo ha sido su accionar en este año y pico de gestión. Usted llegó al Congreso con el Partido Morado, no llegaron a formar bancada porque solamente entraron 3, usted, la congresista Flor Pablo y el legislador Edward Málaga. ¿Cómo considera usted que ha sido el accionar de esta triada que después formó parte de otras bancadas, o de estas 3 personas que formaron parte de otras bancadas? ¿Cómo cree usted que ha sido el accionar, sobre todo teniendo al congresista Málaga, que de pronto se convirtió en los últimos tiempos casi en un vocero, incluso de la mesa directiva o de los sectores más recalcitrantes también del Congreso? Sí, yo no hablaría de un colectivo, yo hablaría de 3 personas que hemos sido elegidos desde la lista del Partido Morado. Con Flor y yo tenemos más o menos el mismo concepto de las cosas, pero Málaga sí se ha ido por otro camino, ¿no? Se ha pegado a la derecha de una manera evidente, digamos. Nadie puede negar. Entonces, yo te podría hablar de la evaluación de mi gestión. Mi gestión ha sido una gestión de fiscalización permanente. Yo soy la primera que dice tenemos que interpelar al ministro de Transporte, Juan Silva. Soy la que está detrás y nadie quería interpelarlo. Cada vez que pedía firmas no querían y claro, todos los visitaban y todos le pedían cosas. Entonces, ahí yo he hecho un trabajo fuerte. Luego he hecho que se aplique la ley de idoneidad. Hemos sacado más o menos 6 viceministros que no cumplían con los requisitos, y otros funcionarios públicos más, que no cumplían con los requisitos para ser viceministros. Entonces he hecho una tarea de fiscalización bien rigurosa, ¿no? Me he reunido con CEDIR, he estado detrás, ¿por qué no lo saca? Si este viceministro o esta viceministra no cumple con los requisitos, tiene que irse. Y ahí está hasta que los han sacado. Una viceministra de Inclusión Social, de Dina Boluarte, fue una de las que yo pedía que se retire porque no cumplía con los requisitos para ser viceministra. De ahí sale y la ponen en Pronavec, y también la hice sacar de Pronavec porque tampoco cumplía. Porque el Estado peruano tiene que estar en manos de las mejores personas, de los mejores técnicos, de las personas más capacitadas, para que funcione bien, para que se gaste la plata correctamente, para que se cumplan con las obligaciones y con las metas que se ha trazado el país, ¿no? Finalmente, entonces, congresista, ese ha sido mi trabajo. Sí. Finalmente, congresista, ¿hubo cierta esperanza cuando llegó o asumió el cargo Dina Boluarte y ahora más bien queremos que se vaya?
¿Cuál es su parecer respecto a la situación y al papel que ha jugado Dina Boluarte en estos últimos meses? Bueno, decepcionante, porque yo sí tenía esperanza, ¿no? La primera mujer presidenta, dije, bueno, es abogada, conocía un poco más al Estado, pero nunca imaginé que su gestión se pegara tanto a la derecha, por un lado, porque yo soy una política de centro, y de otro lado, que avance con la represión de esta manera sin hacer los esfuerzos suficientes para lograr un diálogo. Porque ella dice, ¿con quién voy a hablar? Nadie quiere hablar. Pero ¿quién va a hablar con ella si ella se refiere de manera despectiva hacia las personas que están protestando? No ha pedido perdón, no se ha dirigido a las madres que han perdido a sus hijos, lamentablemente, ¿no? Entonces estamos en un país totalmente polarizado, donde un sector quiere que aplasten a la gente a balazos y el otro sector quiere que la presidenta Dina Boluarte renuncie. Y estamos así, en la suma cero. Por Ahora eso, sí, ojalá que mis colegas se pongan de acuerdo para unos mínimos y hacer un adelanto de elecciones que pueda conseguir algunas cosas, ¿no? Ahora sí, Mínimas. la última, congresista, la última, ahora sí. ¿Conversó ya con Nano Guerra o quién va a encabezar esa conversación desde su sector? Y en todo caso, ¿considera que hoy tendremos ya una decisión de adelanto de elecciones? ¿Cómo ve el panorama? No, yo creo que va a demorar, Y que no nos han dicho a qué hora se va a reanudar. Yo pienso que se puede reanudar inclusive el jueves y que van a dar tiempo para que pongan de acuerdo, ¿no? Yo lo que pido y estoy mandando por escrito es que se reforme el artículo 117, como te dije, para liberarnos de los presidentes corruptos, que si hay elecciones adelantadas se permita que participen otros grupos políticos, porque si no nos estaríamos eligiendo entre los mismos partidos y el resultado sería igual, ¿no es cierto? Y que esta convocatoria a nuevas elecciones sea de un gobierno transitorio para que ya convoque a un periodo largo, ¿no? Entonces que sea un periodo de un complementario hasta el 2026 y el 2026 retomamos la ruta democrática. Pero ¿qué Ahí pasa sí, con si las vuelve a reglas postular del juego Keiko bien y vuelve a perder? Bien planteadas, ¿no? Pero si Keiko vuelve a perder, otra vez vamos a estar condenados a la desgracia, a la muerte y a la polarización. Porque aquí todo empieza el 2017, cuando ella dice que Kuczynski le robó las elecciones. Y ahí empieza la tragedia del Perú contemporáneo, con la negación de Keiko de haber perdido. En vez de, como cualquier demócrata, decir, bueno, me has ganado, felicitaciones, yo te deseo que te vaya muy bien para que le vaya bien al Perú. No. Ella pierde, siempre dice que le roban las elecciones y entonces se dedica a molestar a quien esté gobernando. Ya no importa si es de derecha, si es de izquierda, porque no me vas a decir que Kuczynski era comunista. Entonces, esa es lo que yo pienso, ¿no? Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, por estar aquí en nuestro espacio Se Tenía que Decir. Y esperemos pues poder conversar sobre algo positivo, ojalá, después de lo que pueda ocurrir, si no hoy, esta semana. Me comprometo a que apenas se produzca la votación del texto del adelanto, podamos volver a conversar para analizar esos resultados con mucho gusto a quien Se Tenía que Decir. Perfecto, muchísimas gracias. Susel Paredes, congresista de la República, estuvo con nosotros y será hasta otra oportunidad. Nosotros vamos a un pequeño corte y retornamos. Pese a todo positivo, en medio de la coyuntura, en medio de las circunstancias, lo que estamos viviendo, siempre queremos tener en Se Tenía que Decir un espacio para rescatar
los aspectos positivos que también ocurren en nuestro país o en el mundo y que le dan algún tipo de respiro también a las circunstancias actuales en cualquier ámbito, el ámbito de los espectáculos, de los deportes, ¿por qué no? Ojalá algún día en el ámbito de la política. Pero hoy vamos con una cuestión simpática respecto al arte y a las danzas. Y es que finalmente se realizó este año el 63º, o sea, el concurso número 63 nacional de marinera, que corría el riesgo de no realizarse. Esta festividad tradicional que se realiza en Trujillo corría el riesgo de no realizarse, porque el flamante alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, quienes no lo conozcan lo van a ubicar seguramente como el exalcalde de Moche, que hizo este bulevar con los huacos eróticos, ¿no? Que generó también toda una serie de polémicas. Pues bien, es el flamante alcalde el alcalde provincial de Trujillo. Y le apuntó la placa al Club Trujillo, precisamente al Club Libertad de Trujillo, que es el organizador de dicha competencia desde hace muchísimos años, porque decía que no habían cumplido con presentar los papeles o lo correspondiente para los permisos necesarios para realizar este evento. Decía que no habían cumplido con los requisitos solicitados por Defensa Civil, que se estaba presentando un grave riesgo para los asistentes y participantes, y esto obviamente generó también una situación muy complicada y un pleito con el Club Libertad de Trujillo. El alcalde mencionó en su momento: yo vengo a trabajar por la mayoría que quiere ver una ciudad ordenada. Si ellos no cumplen con la licencia y la norma de Defensa Civil, no va, porque si después hay un incendio, ¿a quién le van a echar a la culpa? ¿Acaso ustedes van a pagar mis abogados?, dijo en su momento el alcalde de Trujillo. Incluso llevó el caso también a un tema de lucha de clases, ¿no? Una situación que se viene dando muy, muy constantemente, ¿no? Porque recordemos que, si bien es cierto, el Club Libertad de Trujillo conglomera a las familias adineradas o mejor posicionadas de Trujillo, el festival finalmente se realiza para todo público y es una estampa también de nuestro folclore y de nuestras tradiciones peruanas. Se trajo a Lima el festival, Lima también estaba ardiendo, por lo pronto se hizo en el Callao, en el Polideportivo del Callao, gracias a las gestiones del gobierno regional, presidido por Ciro Castillo, por el doctor Ciro Castillo, y finalmente se dio este concurso nacional de marinera, que es un deleite para quienes disfrutan de este baile y para quienes disfrutan de la majestuosidad también de estas presentaciones. Y la pareja conformada por Boris Saavedra y Gisela González ganaron finalmente la categoría campeón de campeones el premio Chabuca Granda en el concurso nacional de marinera, luego que 12 parejas estuvieran compitiendo en esta categoría campeón de campeones. En la categoría adulto 2023 la ganó la pareja conformada por Jean-Pierre Castro y Desiree Núñez del Prado. Ellos fueron los que ganaron esta categoría. En la juvenil 2023, Estefanía Huerta y Juan Diego del Águila ganaron esta categoría en el concurso nacional de marinera. La categoría senior, que es una de las más llamativas también porque son personas ya adultas, muy expertas en el baile, terminó con el triunfo de Fabiola Noriega y Miguel Olave. En la máster, que son ya mucho más mayores, Fanny Vera y Carlos León ganaron esta categoría. Y en la infantil, los pequeños Chanaida Atilanón y Enrique Vilca ganaron la categoría infantil. En el caso de Chanaida Atilanón, es una pequeña que va concursando todos los años ha estado participando y finalmente logró este campeonato en esta categoría infantil. En los últimos años ha estado participando constantemente. Quienes la han seguido la han visto crecer en este concurso y finalmente logró el triunfo. Esperemos que el próximo año las cosas estén más calmadas también, pueda regresar a Trujillo este festival y, ¿por qué no? Si no se da, podríamos estar pensando en la descentralización del festival y del concurso. Eso sería una cosa muy interesante y muy bonita que se pueda dar para que más personas puedan disfrutar de este agradable espectáculo. Y bien, llegamos al final de nuestro podcast. Se tenía que decir, le agradecemos como siempre a quienes nos han seguido a través de la transmisión en YouTube, a través de Facebook y a través también
de las plataformas de podcast. Les agradecemos por estar siguiéndonos en nuestras redes sociales, dejándonos sus comentarios y también sus sugerencias sobre los temas que tenemos que ir viendo a diario y semana a semana. Esperemos que la próxima semana tengamos noticias mucho mejores, que podamos estar hablando ya de una salida a esta crisis política y que podamos estar comentando todos estos temas, todas estas situaciones y pongamos los puntos sobre las sillas y hablemos claro, porque en este país se tenía que decir.